Bueno, nos metemos en este bloque de hoy. Nos toca hablando de algunas de las restricciones, Sí. ¿no es cierto?, que hay para algunos de los vuelos, ¿no? Que era una idea que tenían ya desde comienzo de año, ahora empezaron a ser puntuales en los países que Sí. quieren, ¿no? Primero arrancamos con Reino Unido. Claro, frente la a la cepa. nueva cepa. Exacto. Brasil me parece que es el que más preocupa Sí. por la cantidad de contagios que tiene y por Sí. la cantidad de vuelos que llegan a Argentina. Ahora lo quieren reducir a un 50% y en los otros destinos que vos marcabas, que eran México, Estados Unidos, un 30%. Y Europa. Y Europa. Y Europa también, digo, por esto de, bueno, la decisión que toma el gobierno respecto de esto. Así que vamos a consultar respecto de este tema, porque además hay mucha gente que ha sacado pasaje y a pesar Sí. de estar en pandemia o cuarentena tienen que viajar o van a viajar, y están tomando una decisión a ver si suspenderlo nuevamente o viajar o... Siempre está el miedo de quedar varado, ¿no? Exactamente, ese es el otro tema. Bueno, y estamos en comunicación con Luis Franco, que es el director de Aeromarket. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Tardes, gracias por llamarme. Al contrario, bueno, a ver, ¿qué análisis puede hacer respecto de esto, de estas decisiones? ¿Cómo impacta en la aeronavegación, que ya viene con un golpe muy grande de 2020? Bueno, esto es un nuevo obstáculo para la aeronavegación, para las aerolíneas y para toda la industria, inclusive la del turismo, obviamente que está muy relacionada. Esto es una amable carta de la ANAC que les pide a las aerolíneas reducir los vuelos conforme a las instrucciones que recibe del Ministerio de Salud. Ujú. Pero previamente ya se habían hecho restricciones, no a través de una carta, sino restricciones muy contundentes para que se reduzcan los vuelos. La situación de toda la industria aeronáutica es gravísima, como ustedes bien saben. Próximamente se estima que en las próximas semanas más de 50 aerolíneas podrían directamente quebrar. Ya la mayoría están acogidas a leyes de quiebra, capítulo 11 en el caso de los Estados Unidos, en fin, reestructuraciones, pero la situación es muy compleja para poder ser afrontada con los recursos de las propias líneas. Los estados están ayudando, como ustedes bien saben, a la supervivencia de las líneas aéreas, pero esto no estaría alcanzando y las medidas que se toman, no solamente en la Argentina, sino a nivel global, no están ayudando para nada. Sí. Acá es muy interesante, si me permiten, comparar algunas cosas. Por ejemplo, están surgiendo nuevos datos sobre la pandemia. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto el caso de California, que se cerró totalmente respecto de Florida, y hoy describen la misma curva de contagios y los mismos resultados en términos de muertos y de infectados en cada uno de los estados. Con lo cual debería revisarse esta política, porque lo que estamos haciendo es, en definitiva y a nivel global, demorar la situación, digamos, de la epidemia y, a su vez, destruyendo el sistema productivo. Ahora, Luis, a ver, el virus viaja en avión, así como viaja en colectivo, viaja en tren, viaja en ascensor. Con todo lo que aprendimos en este último año, en el 2020, ¿ustedes creen que se va a abrir en esta primera etapa? Tal vez haya más restricciones, pero después se va a empezar a abrir a diferencia de lo que fue 2020, ¿o creen que va a ser casi un espejo de 2020 en el tema aerocomercial? Las decisiones políticas parecieran que van a demorar las aperturas. Primero se pensó que ya para el 2022, entrado el 2022, las aerolíneas iban a estar trabajando por lo menos al 80% de lo que fue el 2019 sin pandemia. Bueno, esta fecha se ha estirado, se ha prolongado en este momento hasta el 2024 aproximadamente. Esos son los cálculos que se están haciendo. Va a ser muy difícil que las compañías sobrevivan a semejantes plazos. Claro, por eso. Ahora, la gente que tiene que sacar un pasaje, entonces, con este panorama, ¿qué tiene que hacer? ¿Tratar de no sacar algo a largo plazo? Porque viendo el panorama que se viene, te da miedo también invertir en eso.
La industria ha sido muy flexible, como ustedes habrán visto, y muchos de los televidentes habrán comprado sus pasajes. Sí. Hoy hay mucha flexibilidad para cambios, reprogramaciones, etcétera, porque nadie tiene la posibilidad de prever lo que va a ocurrir, no ya en el largo plazo, sino en el corto y mediano plazo. Todos nos estamos llamando a una cierta prudencia a la hora de viajar. Al final también estos temores no contribuyen a que una vez atemperado un poco la pandemia, la industria se reactive más rápidamente. Pero lo cierto es que hay que tener una cierta prudencia. Lo importante para destacar, sí, y que ya se ha investigado, lo han hecho las organizaciones que representan a las aerolíneas como IATA, ALTA en lo regional y otras, la OASI misma, los contagios dentro de un avión son muy improbables. Pero el problema, como bien dijo Javier, es que el portador del virus claro, ocupa un lugar y llega a la Argentina. Claro. En este terreno lo grave es que en la Argentina no se hace el suficiente control de ingreso, con lo cual el camino más fácil es prohibir. Ujú. ¿Dónde falla para vos el control entonces? Si decís el ingreso. Yo creo que hay una notable falta de recursos para hacer frente a los test y controles de los pasajeros que llegan, tanto residentes como extranjeros, cualquiera que venga del exterior. El país exhibe una fragilidad desde el punto de vista económico que es notable, ¿no? Sí. Creo que ahí radica el que no tengamos opciones de vacunas más que la rusa. Uh-huh. Ahora, y el personal aéreo, o sea, digamos, la tripulación, ¿ustedes tienen algún, no digo estadística, pero algún reporte de grandes contagios desde la apertura de los vuelos y demás? No tengo una estadística, pero sí, por ejemplo, dentro de aerolíneas han ocurrido contagios. Uno no sabe en qué momento. Seguramente no fue a bordo del avión, sino en las estadías y en los cruces que hubo de esas tripulaciones con residentes de los lugares a donde habían estado, ¿no? Pero sí, yo creo que debemos asumir que esto es que en algún momento nos vamos a contagiar todos. Claro. A mí me parece, si me permiten una reflexión sí, claro. Muy personal, me parece que estamos pegando el grito de los homínidos hace 8.000 años y nos estamos escondiendo en la caverna. El problema es que los homínidos que se resguardaban ante las inclemencias naturales hasta que se les acababa el alimento y tenían que cazar. Lo que quiero graficar es que en algún momento no nos va a quedar más alternativas, y eso me parece que a nivel global, que salir y hacer frente tomando los recaudos y todo el respeto que este virus se le debe dar, y desenvolvernos y ponernos a producir en todas las áreas económicas, ¿no? Porque sí, en definitiva, como ya se ha dicho y hay estudios económicos al respecto, las muertes que va a ocasionar las recesiones por parar el mundo, y en este caso la Argentina, van a ser peores que las que provoca la propia pandemia. ¿Por qué? Y bueno, creo que si detenemos la producción, si seguimos cayendo, si los parámetros de la economía siguen cayendo como están cayendo, o reduciéndose las expectativas de crecimiento para el año pasado, hoy mismo se redujeron las expectativas de crecimiento de la Argentina, sí, del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y otras entidades, lo cual demuestran que vamos a estar en serios problemas, además de la fragilidad intrínseca, digamos, de la Argentina, ¿no? Claro, sí, eso es verdad, además de las cuestiones que ya venía con algún... Y además cerraron el Palomar, digamos, todo ese tipo de situaciones también, de alguna manera, la industria argentina involucra y muchísimo y perjudica totalmente. Eso resulta muy curioso, lo del Palomar, ¿no? Porque ayer, el 25, el ministro Meoni
habló de ciertas inversiones en el aeródromo de Junín, lo cual está muy bien. Pero entonces, ¿cómo es esto de que no hay recursos para invertir en el Palomar? Es sospechoso, digamos. Me parece como una política destinada a perjudicar toda la desregulación que se hizo durante el gobierno anterior, toda esa apertura y el ingreso de las low cost al mercado. Claro. Bueno, por eso digo, bueno, no es curioso, digamos, es una estrategia y una decisión política. Esto se sabe por dónde viene. Uno linkea los hechos y saca sus conclusiones, ¿no es cierto? Sí, que son bastante obvias. Sí, obvios y además lo dicen, lo vienen diciendo, sí. Además, no lo ocultan. Pero bueno, es otro tema también. Yo creo que muchas personas se avergüenzan o no se atreven a decir algunas cosas. Yo no soy particularmente un admirador de Boris Johnson ni de Donald Trump. Y de otros autoridades de distintas naciones que en un primer momento dijeron no vamos a cerrar y vamos a hacer frente a esta situación. La verdad es que tal vez si se hubiera hecho eso a nivel global, hoy estaría naturalmente en proceso de superación todo este tema de la pandemia. Yo ayer visité a un prestigioso cardiólogo que me atiende desde hace muchos años y él me dice en una conversación informal como la que puede tener un paciente con su doctor, me dice, mirá, yo he perdido muchos colegas en esta pandemia, pero si hubiera seguido el curso natural de toda pandemia, ya hoy estaría controlada naturalmente por los contagios que se hubieran dado. Yo soy humildemente, sin ser infectólogo ni científico, yo creo que eso realmente es así. Estoy convencido de eso. Como también estoy convencido de que las vacunas son buenas, como también estoy convencido de que un breve cierre ayudaba al sistema médico a prepararse para atender a los pacientes, pero yo creo que se está prolongando artificialmente, y no con mala intención, pero artificialmente al fin, o se está resistiendo una pandemia que ha demostrado no poder ser doblegada con los cerramientos, las clausuras, cierre de frontera, en fin, lo que estamos viviendo. Tal cual, totalmente. Bueno, Luis, muchas gracias por esta charla, este análisis también. Es interesante escucharlo y, por supuesto, tener una mirada respecto de esta situación que a la corta o a la larga involucra a muchos argentinos y muchos extranjeros que también trabajan en nuestro país. Luis, gracias. Muchas gracias por consultarme. Hasta luego. Luis Franco, analista y además director de Aeromarket, hablando con nosotros a propósito de estas restricciones aéreas. Bueno, que no van a ser las únicas seguramente, el mundo está restringiéndose en un montón de cosas, pero la Argentina en estos vaivenes de decisiones que viene a veces desacompasada de lo que toman las decisiones del mundo, ¿no? No, y pensaba que también es cierto que tal vez el riesgo durante el vuelo es mínimo, si están bien aplicados los protocolos, pero real también es que cuando llegas acá, si sos de provincias no te hisopás y seguís camino, si venís a la ciudad sí, y ahí ya tenés, hay cosas que se te filtra por otro raras lado. De analizar y de determinar inclusive también, pero bueno, ese es un tema también que se tendrá que resolver. A ver, en el avión hay contagios como hay seguramente, o menos, no sé. En un subte, en un tren, ¿no es cierto? En un taxi, inclusive también, ¿no? Pero bueno. Nosotros íbamos a hablar justamente del tema de... Bueno, hay